Regresión lineal. Algunos autores llaman a la regresión lineal la madre de todos los modelos, por su importancia dentro de la estadística tradicional y moderna. En el análisis de regresión se busca una descripción explícita en forma de una ecuación de regresión de la dependencia de los valores de una variable, llamada de respuesta o dependiente, respecto a los de otra, llamada predictor o independiente. La beta cero o intercepto es el valor basal que tiene la variable y sin el efecto de la variable x. La ecuación puede tener más de un predictor o variable independiente. Cada uno de los predictores se multiplica por su propio coeficiente beta. En muchas ocasiones, la ecuación se abrevia como se muestra con un signo de sumatoria que incluye a los predictores y sus coeficientes beta. Examinemos algunos elementos de la notación que se presenta en la literatura reciente. En ocasiones, veremos el término del lado izquierdo de la ecuación como se muestra. Esta notación significa el valor esperado de y dado un valor particular de x. Esta es una forma de decir el valor promedio de y en un nivel particular de x. En el lado derecho de la ecuación también vemos una pequeña e, la letra griega epsilon, que designa al error. En relación a este término, veremos también un elemento que se presenta fuera de la ecuación. Explicaremos estos términos paso a paso. El término valor esperado de y, dado un valor de x, significa que el resultado de la ecuación en realidad es el valor promedio de muchos valores posibles de y, que tienen una distribución de probabilidad. Por ejemplo, tomemos el valor 10 de la variable o predictor x, que resulta, en este ejemplo, en un valor de la variable de respuesta y de alrededor de 3.5. Ese valor de 3.5 es en realidad el promedio de muchos valores posibles de y que cubre la variación de los datos observados. Esos posibles valores de y en cada nivel de x tienen una distribución normal y su promedio es el valor esperado e de y o la media de y. Y la desviación estándar de esas distribuciones normales es la misma alrededor de cada valor de x. Cada uno de esos posibles valores de y tiene una diferencia con su valor promedio, dado por la ecuación. A esas diferencias se les llama error o residual, que está representado por la letra epsilon en la ecuación. Si el punto está por encima del valor de y, dado por la ecuación, el error o residual tiene un signo positivo. Si el punto está por debajo del valor de y, dado por la ecuación, el error o residual tiene signo negativo. Por lo anterior, los errores o residuales tienen una distribución normal con media cero y la misma desviación estándar en todos los niveles de x. Resumiendo lo anterior, cuando aplicamos una ecuación de regresión, estamos dando los siguientes pasos. El intercepto, o beta cero, nos da el valor basal que tiene nuestra variable de respuesta y cuando el predictor x es 0. El coeficiente de nuestro predictor, aquí beta 1, nos da la magnitud del cambio que ocurre en la variable de respuesta y cuando ocurre un cambio de una unidad en el predictor x. En este ejemplo, la longitud del ala aumenta 0.27 centímetros cada día. Lo anterior nos da el valor promedio de la variable de respuesta y. A este hay que agregar la diferencia de cada punto o dato individual respecto a su promedio. Esa diferencia, el error o residual,
Es una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad. Cuando hacemos un análisis de regresión por computadora, esta nos presenta dos tablas de resultados: la tabla de análisis de varianza o ANOVA de la regresión y la tabla de coeficientes. Analicemos por partes estos resultados, empezando por la tabla de ANOVA. Las primeras dos columnas nos muestran las fuentes de variación de los datos y la suma de cuadrados de cada una, junto con el coeficiente de determinación R cuadrada. Analicémoslo por partes. El coeficiente de determinación R cuadrada nos da el porcentaje de la variación total de los datos, que es explicada por nuestro modelo de regresión y se calcula de la siguiente manera. Primero, calculamos el promedio de todos los valores de la variable de respuesta Y, que mostramos aquí con una línea punteada gruesa. Las líneas delgadas muestran el límite superior e inferior de los valores de los datos. La suma de cuadrados total se calcula restando cada dato menos el promedio, elevando la diferencia al cuadrado y sumando los resultados. Esta suma de cuadrados expresa la variación observada de los datos debida a todos los factores. La suma de cuadrados residual o del error se obtiene restando el valor de Y de cada dato menos el valor dado por la ecuación de la regresión para cada valor de X. Esta suma de cuadrados es una medida de la variación de los datos debida a todos los factores no incluidos en el modelo, incluida la variación al azar. Si restamos la suma de cuadrados total menos la residual, obtenemos la suma de cuadrados de la regresión, que es la expresión de la variación de los datos que es explicada por nuestra ecuación de la regresión. Se puede visualizar esa variación como la parte más alta y más baja de la línea de regresión en el eje de las Y's dentro del intervalo de los valores de X de nuestros datos. Si dividimos la suma de cuadrados de la regresión, que nos da la parte de la variación explicada por el modelo, entre la suma de cuadrados total, la variación total de nuestros datos, tenemos el coeficiente de determinación. En este ejemplo, la ecuación de regresión explica el 97% de la variación observada de los datos. En resumen, la R cuadrada es el porcentaje de la variación total de la variable de respuesta o dependiente que es explicada, es decir, que está relacionada con la variación observada de las variables predictoras o independientes. Continuemos revisando la tabla de ANOVA. La primera columna contiene los grados de libertad. Los grados de libertad de la regresión se calculan como el número de parámetros, en este ejemplo 2, beta 0 y beta 1, menos 1. Los grados de libertad residual o del error es el número de datos menos el número de parámetros. Si dividimos las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad, obtenemos el llamado error cuadrático medio, que en realidad es una varianza. Esa columna usualmente es seguida por un valor de f y una significancia abreviada como p. Si recordamos la fórmula de la varianza de una muestra, esta es una suma de diferencias elevadas al cuadrado de cada dato menos su promedio, dividida entre los grados de libertad. Entonces, la columna del llamado error cuadrático medio contiene la varianza explicada por la regresión y la varianza no explicada por ella. Si dividimos la varianza explicada entre la no explicada, obtenemos la f calculada. En este ejemplo, 401. Esto lo podemos interpretar como que la varianza explicada por la ecuación de regresión
es 401 veces más grande que la no explicada por ella. ¿De dónde sale y cómo interpretamos el valor de P, la significancia de la prueba F? En este ejemplo, en una distribución F, con grados de libertad del numerador y denominador correspondiente a los de la regresión y de los residuales respectivamente, la probabilidad, el área bajo la curva, desde el valor de f calculada hasta infinito, es mucho menor a 0.05. Que P, la significancia, sea menor que 0.05 indica que con el 95% de confianza podemos decir: la varianza explicada por la regresión y la varianza residual, la del error, la no explicada, son diferentes. Esto implica que existe una relación significativa entre el conjunto de predictores o variables independientes X y la variable de respuesta o dependiente Y. Examinemos ahora la tabla de coeficientes. En ella encontramos los valores estimados de los coeficientes beta 0 o intercepto y la beta 1, que usualmente aparece con el nombre del predictor. También aparecen sus errores estándar, que se usan para calcular sus intervalos de confianza. Aparece también el resultado de una prueba T y la significancia de esa prueba. ¿Cómo interpretamos los resultados de esas pruebas T, en particular la significancia P? Recordemos que el coeficiente beta 1, también conocido como pendiente, nos da la magnitud del cambio de la variable de respuesta Y cuando hay un cambio de una unidad en el predictor o variable independiente X. Si ese coeficiente fuera igual a 0, la línea de regresión sería horizontal. No habría cambios en la variable de respuesta Y cuando cambiara el valor de la variable X. Por lo tanto, si la hipótesis nula de que el coeficiente beta 1 o pendiente es igual a 0 fuera cierta, implica que no existe una relación significativa entre la variable de respuesta Y y el predictor X. En cambio, si la significancia P fuera menor a 0.05, eso implicaría el no rechazar la hipótesis alternativa de que el coeficiente sea diferente de 0. Esto implica que existe una relación significativa entre el predictor X y la variable Y. Un momento, pero esto ya lo habíamos hecho con la prueba F, ¿no? Sí, pero con la prueba F lo hicimos para todo el conjunto de los predictores o variables independientes. En una regresión múltiple, donde tengamos más de un predictor o variable independiente, la prueba T está evaluando cada coeficiente de esas variables por separado. Esta prueba nos dice si ese predictor en particular está relacionado o no con la variable de respuesta Y. Por lo tanto, nos dice si debemos incluirlo o no en el análisis. Al proceso de seleccionar solo los predictores o variables independientes que tengan una relación significativa con la variable de respuesta o dependiente, se le llama selección de modelo. El paso final en el análisis de regresión es el llamado análisis de residuales. Recordemos que los errores o residuales son la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo. Un primer punto a revisar en el análisis de residuales es ver si al graficar los datos y la línea de regresión, aquellos no aparecen en grupos arriba y debajo de esta. Si eso ocurre, tenemos lo que se llama autocorrelación serial de los residuales. Entre otras cosas, esto implicaría que posiblemente otro modelo que no fuera una línea recta describiría mejor los datos. Otro aspecto que hay que revisar es si los residuales presentan una distribución normal con media igual a 0.
Esto se puede examinar con histogramas o gráficas cuantil-cuantil de los residuales. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que los residuales de un modelo de regresión se alejan de la distribución normal. Otra gráfica útil para el análisis de residuales es una gráfica de puntos. Como los residuales deberían tener una media cero y la misma desviación estándar, estos deberían agruparse en bandas de la misma anchura alrededor de una línea horizontal con valor cero, lo que no ocurre en esta gráfica. Al proceso de analizar los residuales para evaluar si cumplen los supuestos de tener una distribución normal con la misma desviación estándar y sin autocorrelación serial, se le llama validación de modelo. En caso de no cumplirse esos supuestos, habría que recurrir a una transformación de los datos, el incluir más predictores significativos en el análisis o al uso de otros modelos que no fueran una regresión lineal.